hacer lectura de la charla del Padre Verdadero en 1980, Camino pedregoso de muerte, se titula. Así que bueno, creo que el texto va a estar siendo proyectado, ¿no? Yo me voy a guiar por mi texto aquí, ¿sí? Así que espero que la lectura me acompañe. La vida religiosa debe dar consuelo al corazón afligido de Dios. Las personas llevan vidas intranquilas e infelices, sin saber por qué luchan tanto por tan poco. Dios sabe que no será fácil encontrar una solución para eso. Su dirección es encontrar una solución siguiendo un camino pedregoso. Pero las personas religiosas de hoy huyen de la cruz y le piden a Dios su bendición y dinero. Para los oídos de Dios, esas oraciones son peores que ver al hombre comportarse haraganamente como la cigarra. No solo esa gente no le da consuelo a Dios, sino que además quieren robarle algo. Las personas religiosas no se dan cuenta de que orando de esa forma lo único que están logrando es clavar otro clavo más en la espalda de Dios. En lugar de darle consuelo, eso le causa más dolor. Por otro lado, si hubiera un grupo de personas que dijera que puede comprender la situación de Dios y que quisiera cuidarlo y mitigar su pena, ¿estarían esas personas más cerca de Dios? A los americanos les gustan los animales domésticos, especialmente los cachorritos. Si un día un matrimonio se pelea, el marido echará a la mujer de su casa. Si viniera un cachorrito y le lamiera la mano a la mujer, ésta recibiría mucho más consuelo que si se lo hubiera dado su propio marido. La relación que existe entre la humanidad y Dios es semejante. La humanidad y Dios han estado en conflicto, con personas desafiando a Dios y queriendo saber por qué caminar un camino pedregoso. Dios necesita el consuelo de hasta un pequeño cachorrito. Esos intelectuales que estudian a Dios en los libros nunca podrán estar cerca de Dios sin sufrir. Quizás piensen que tienen mejores cosas que hacer que soportar la cruz, pero cualquiera que piense de esa forma es un ladrón. ¿Qué está más cercano al corazón de Dios? ¿El estudio de los libros o el camino de la cruz? Si ustedes trataran de llevar una vida religiosa cómoda, esto no podría funcionar. Deben derramar lágrimas. Sus ojos no deben estar secos, ya que no existe la religión verdadera sin lágrimas. Ustedes no saben cuántas veces he derramado lágrimas al orar, como el torrente de un río. Deben atravesar el riachuelo de las lágrimas para encontrarse con Dios. Si lloran por autocompasión, no habría forma de que Dios pudiera concentrarse con ustedes. Pero si derramaran lágrimas por la humanidad y por la pena de Dios, Él estaría junto a ustedes. Dios aspira al amor verdadero. Si Dios existe, ¿cómo creen que será? ¿Cuál es su meta? ¿Se postularía a la presidencia de los Estados Unidos para demostrarles a las personas lo poderoso que es? ¿O intentaría convertirse en millonario como Rockefeller para demostrarle al mundo cuánto dinero tiene? ¿Dios sería una persona hambrienta que con el trabajo obtendría una buena comida? ¿O solo aspiraría a comer una golosina del kiosco de la esquina como un niño? Dios debe tener alguna aspiración, alguna meta, alguna ambición. ¿Qué piensan que es? Es la relación del amor. Para Dios, el amor es lo más noble y lo más elevado. ¿Dónde puede Dios encontrar amor? Dios puede encontrar amor en sí mismo y reírse y jugar consigo mismo. ¿Creen que Dios dirá, aquí estoy? Estos son mis brazos, mis piernas y mi cara, y ellos me resultan muy agradables. ¡Qué idea loca! La persona que trata de alegrarse solo por medio de sí misma es ridícula. Mientras ustedes, las mujeres, se sientan frente al espejo a pintarse, dicen, oh, soy tan linda, yo me amo, mis orejas y mi nariz son perfectas.
estarían totalmente intoxicadas con su belleza o les gustaría que alguna otra persona alabara su belleza. Por supuesto que les gustaría que alguna otra persona alabara su belleza y les dijera, hey, tu rostro es hermoso. ¿Por qué son así? ¿De dónde viene ese deseo? ¿Se parecen a sus padres y a sus amigos en eso? No. Esos son los rasgos y las características de Dios. Dios no puede sentarse delante de un espejo admirándose a sí mismo. No importa cuán grande sea la mano de Dios. Igual quiere tocar los hermosos rasgos de los otros. Quiere apreciar la belleza que viene de su objeto y de sí mismo. La visión de Dios es infinita y Él puede ver a través de todo el universo. Sin embargo, con esa visión quiere contemplar el amor. No importa cuán pequeño pueda ser. Dios tiene oídos infinitos y puede escuchar todos los sonidos increíbles del universo. Sin embargo, aspira a oír el sonido del amor. Dios puede hablar con tal autoridad que puede crear y destruir el universo. Su palabra tiene ese poder, sin embargo, Dios quiere usar su boca para susurrar amor. Dios tiene 5 sentidos. Con su ojo espiritual, Él quiere mirar la belleza del amor. Le gustaría oler un aroma delicioso. Le gustaría degustar algo exquisito. Le gustaría oír música y voces encantadoras. Le gustaría tocar un objeto amado. Esa es la única aspiración de Dios. Si Dios no fuera ese tipo de Dios y solo aspirara a tener dinero o poder, ¿qué Dios de mal gusto sería? Sería como un desierto africano vasto y poderoso, pero exento de belleza. He vivido para liberar a Dios de sus lágrimas. Dios ha estado derramando lágrimas todos estos años, no para sí mismo, sino para la humanidad y el mundo. Por lo tanto, derramamos lágrimas por Dios y por la humanidad, no por nosotros mismos. El mundo secular derrama lágrimas, pero las lágrimas celestiales deberían ser más grandiosas que esas lágrimas. Sabiendo que tenían que recorrer el camino de la dispensación, nunca lloré por mí, o por mi familia o mis padres. Lloré por Dios y la humanidad. Mis lágrimas empaparon toda mi ropa, hasta mi ropa de invierno gruesa. Esa es la única forma en que podía heredar el reino de Dios y preparar el fundamento para la iglesia de unificación. Esas son esas lágrimas son la raíz de la iglesia de unificación. Me gustaría cambiar las lágrimas de la gente apenada por sí mismas en lágrimas celestiales derramadas por las circunstancias de Dios. Vecinos y hermanos trataron de matarme sentenciándome a una cárcel donde hacían trabajar a los prisioneros y pasar hambre hasta que morían lentamente. Pero derramé lágrimas y vencí a la muerte. Aún en la cárcel nunca me quejé. Nunca le supliqué a Dios que aliviara mi dolor. Mi única preocupación era que mi sangre y mi sudor fueran derramados por Dios. El camino solo ha sido una vía de miseria, muchas lágrimas y mucha dificultad. ¿Piensan que soy insensible o tonto? Cada vez que me golpeo o veo alguna pena, debo derramar lágrimas por Dios. Cuando me ocurren esas situaciones, siempre pienso primero en Dios, que soy la persona que lo va a liberar. Entonces tan solo puedo consolar y decirle que estoy bien. También sé que Dios ha derramado muchas lágrimas por mí y por eso es que Él no puede olvidar a la Iglesia de Unificación. Personas que se comunican con el mundo espiritual a veces preguntan para saber quién soy. Y la respuesta les llega en forma de llanto desesperado durante días y noches. No puedo ser descrito sin lágrimas. Si ustedes estuvieran sin lágrimas en la iglesia de unificación, no podrían seguir este camino con éxito. No me puedo sentir cercano a las personas que no conocen el sabor de las lágrimas. Solo aquellos que conocen las lágrimas me pueden entender. La humanidad caída ha sido cargada con una deuda de sangre, sudor y lágrimas. Si le preguntan a Dios que les dije, si le preguntaran a Dios que les dijera alguna de sus experiencias desde la caída, Él solo les podría contar una historia de sudor, lágrimas y sangre.
Él solo tiene esa historia. Los cristianos de hoy verdaderamente no saben todo lo que es Dios. Se lo imaginan sentado en un trono glorioso, gozando de la vida, pero eso no es para nada cierto. Alguien tiene que liberar a Dios, y Él no puede hacerlo solo. La agonía de los padres o de marido y esposa no la pueden resolver por ellos mismos. La agonía de los padres solo se puede resolver por los hijos. La agonía de un marido solo la puede resolver su esposa, y la agonía de una esposa, su marido. La única manera de liberar a Dios de su pena es convertirse en un hijo de piedad filial que sobrelleva su agonía, o convertirse en una esposa que sobrelleve la agonía de su marido. Aún si ustedes no fueran los hijos de ciertos padres o la esposa de cierto hombre, y sirvieran a esas personas más que sus propios hijos o esposa, estarían verdaderamente más cerca de ellos que su propia familia. La única forma de ayudar es mostrar más piedad filial y más devoción genuina que la que muestran sus propios hijos y esposa. La misma verdad se aplica en su relación con Dios. Si dieran más amor sacrificado a Dios que yo, estarían más cerca de Él. Yo sufrí toda mi vida por Dios, pero si alguno de ustedes pudieran superarme, entonces seguramente Dios estaría más cerca de Él. Si Dios los amara más, ¿me pondría celoso porque están superándome? No, seré feliz de poder seguir a esa persona. Dios quiere estar con todos los que tengan ese amor. Si derramaran su sudor, lágrimas y sangre toda la vida por Dios, entonces gracias a ustedes Dios podría derramar lágrimas de alegría y esperanza por primera vez. ¿Qué otro honor podría pedir? ¿Qué otro honor podrían pedir? No tendrían que preocuparse de ir al cielo. Dios mismo los escoltaría personalmente al más alto lugar. El camino más grandioso de la historia es el camino para liberar a Dios de su pena. Un verdadero hijo de piedad filial conmoverá el corazón de sus padres hasta hacerlos llorar. El verdadero súbdito leal conmoverá a su rey hasta las lágrimas. Si muchos súbditos pueden dar sus vidas por su rey y reina, estos seguramente se conmoverán hasta las lágrimas. Esa es mi meta. Entrego toda mi devoción a la tarea de liberar a Dios de las lágrimas de pena y conmoverlo para que Él derrame lágrimas de alegría. Esa es la raíz de la Iglesia de Unificación. Nuestras lágrimas restaurarán las lágrimas de la historia. Adán derramó lágrimas, Caín y Abel derramaron sangre, Set derramó lágrimas, y todos ellos transmitieron estas lágrimas a la historia. Para lograr la restauración, Noé derramó sudor, sangre y lágrimas durante 120 años en verdadera devoción sacrificada. Por eso, Dios puede usar esa fe para limpiar al mundo de lágrimas, sudor y sangre. Cuando Abraham dejó su hogar, derramó lágrimas. Su hijo Isaac fue ofrecido en sacrificio, derramando sangre condicionalmente. Su nieto Jacob derramó realmente sudor. Este es el modelo que abrió el camino para la dispensación. Moisés fue echado del palacio del faraón y muchas veces derramó lágrimas. Jesús derramó sangre en la cruz. El Señor del segundo advenimiento derramará el máximo de sudor, constituyendo finalmente el reino. Esto fue sembrado en los tiempos de Adán y Eva, y se cosecha de esta manera a lo largo de la historia. Alguien debe terminar con el doloroso derramamiento de sangre, sudor y lágrimas de la historia, y entonces construir una historia nueva de alegría al trabajar para el reino. En los tiempos del Señor del segundo advenimiento se deberá hacer la restitución totalmente. Por lo tanto, el Señor debe ser un rey de sudor, lágrimas y sangre, que pague la deuda de toda la historia. En medio de las lágrimas, ¿pueden abrigar la esperanza del cielo? Jesús cargó la cruz a la edad de 33 años. Nuestra determinación es cargar la cruz, pero cargar, en cambio, una cruz viviente. No obstante, ¿por qué lo harían? Por Dios y la humanidad.
Con lágrimas de dolor, Adán y Eva provocaron la caída y causaron las lágrimas y la tragedia que la humanidad ha sufrido durante muchos miles de años. Pero las lágrimas por Dios y la humanidad no solo los conducirán hasta el cielo, sino que también ellas liberarán a Dios. Venceremos el camino pedregoso de la muerte y encontraremos la vida. Por eso dijo Jesús que aquel que quisiera salvar la vida, la perderá, y aquel que diera su vida, la salvaría. Cuando crucemos a través de ese camino de lágrimas y la gente del mundo pueda derramar lágrimas de alegría, Dios finalmente podrá derramar lágrimas de felicidad. Dios está mirando esta sala, donde están reunidas 5 razas de distinto color en un amor común, para alcanzar una meta común, derramando lágrimas y esperanza como padres e hijos. Y esa escena le causa a Dios lágrimas de alegría y esperanza. Que Dios los bendiga. Oremos. Palabras de Hanul Pumonim y Chan Pumonim Ashu. Bueno, después de estas profundísimas palabras, vamos a recibir entonces el sermón de hoy, que se titula El camino de la liberación, y va cerrado por nuestro presidente, el reverendo Carlos Varga, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Muy bien, muchas gracias. Qué hermosas palabras del Padre. Cuando las estaba buscando para complementar, bueno, más que complementar, basarme en las palabras de la charla. Leímos esas charlas completas, porque esa es un extracto, ¿eh? Son 10, 15 minutos de un extracto de una charla larguísima que se llama realmente El camino pedregoso de la muerte, que son como 20 hojas. Es tan profundo lo que el Padre va comentando y va desarrollando en esa charla. Y antes nos acostumbrábamos, ¿no?, a tomar el libro y leer hasta el final una charla del Padre con sus chistes, con sus ilustraciones, metáforas. Y por eso quise traerla de nuevo un poco como antesala al sermón de hoy, porque acostumbrados a leer el Chon-Song-Hyun, a veces el Chon-Song-Hyun lo que hace es recopilar, según la temática, contenidos de las palabras de los padres verdaderos. Pero a veces, cuando nos conectamos con una charla completa, sentimos más la presencia del Padre verdadero. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero bueno, a mí por lo general me pasa. Y hoy el sermón, basado en esto y pensando mucho en Dios, sentí compartirlo casi palabra por palabra. No me gustaría apartarme del guión de lo que sentí de inspiración y me llevó a transcribir las palabras y creo que no me gustaría dejar nada de lado, así que hoy lo que quiero hacer es compartir con ustedes literalmente la reflexión que he tenido en la semana y directamente compartirla con ustedes. Así que voy a compartir la pantalla. Lo haré brevemente porque sabemos que hoy tenemos un día bastante largo. Ustedes saben que tenemos en la reunión de consejo y también tenemos, bueno, continuamos a la tarde con el ciclo de conferencias que estoy dando. Así que bueno, si ustedes pueden ver ya la pantalla, denme un segundito que esto tarda. Como ustedes pueden ver, el título del sermón tiene mucho que ver con la charla del Padre, hablando acerca de la liberación de Dios, liberar a Dios, la aflicción de Dios, el dolor de Dios. No es un tema tan frecuente escucharlo en nuestra sociedad. Por lo general, cuando se habla de Dios, se habla de algo poderoso, se habla de la majestad de Dios, ¿no es cierto?
no se lo entiende a Dios como un ser de sufrimiento, un ser de lágrimas. Esto ha causado controversia cuando el Padre hablaba acerca del dolor de Dios. Pero nosotros, que entendemos en parte el principio divino, lo vamos entendiendo a medida que vamos viviendo, porque no es fácil entenderlo completamente, vamos descubriendo también ese corazón. Y vamos entendiendo que el Dios invisible, el cual el Padre nos ha enseñado, ese Dios Hanul Pumonim, se debería manifestar en el origen a través de un hombre y una mujer, Adán y Eva. Ellos serían el cuerpo, la forma visible de Dios, llegando a ser padres de la humanidad. Dios plantó la raíz de su ideal en Adán y Eva, sus hijos, es decir, que se jugó todo y ahí terminó la realización de su ideal. Entonces, si Adán y Eva hubieran llegado al dominio directo de Dios, su mente, su corazón, sus acciones serían la misma que Dios. Ellos gobernarían a la humanidad con amor verdadero, estableciendo así el ideal de la creación. Por la caída ellos anularon a Dios, lo dejaron inactivo, lo ataron. Estas fueron las palabras que sentí decir, ¿no? Me vino en el momento en que Adán y Eva cayeron, como que ellos estaban atándolo a Dios, lo inmovilizaron, lo apartaron, lo encerraron. También me venían las palabras que leímos en la charla del Padre, cuando decía que Dios, por más poderoso que sea, Él le gustaría estar al lado de alguien susurrándole en los oídos, o le gustaría, bueno, no quiero emocionarme en esta vez, pero bueno, o le gustaría de repente acariciar el rostro de alguien. Entonces veíamos cómo el ser humano iba dejando de lado a Dios, al punto que se olvidara completamente de Dios. Es como que estaba en un calabozo, decía una vez el reverendo Ann, como que estaba cautivo. Muchos se preguntan, ¿por qué Dios no puede destruir a Satanás o utilizar su poder para impedir que el mal se expandiera? La respuesta es que Dios no puede alterar nada del orden de sus principios. No puede intervenir en la conducta del ser humano ni en sus acciones. Si Dios intervenía, cualquier situación, con el hombre caído o con alguna situación caída, quedaría grabado como un acontecimiento en la historia de Dios, en la memoria eternamente. Por lo tanto, perdería Dios esa posición absoluta de bondad. Por tal razón, Él no puede intervenir en el proceso de la restauración, ni nada relacionado con el mal. Solo puede incentivar al ser humano a desarrollar su mente original y su corazón para que él mismo se dé cuenta y recupere su identidad y naturaleza original por el camino del principio. Pero alguna estrategia tuvo Dios, ¿no es cierto?, que utilizar. La única conexión que le quedó al ser humano con Dios fue su conciencia. Este es el punto de conexión. A través de esta, Dios pudo ir creando la humanidad a su lado, evitando que Satanás lo tomara todo. ¿Pueden ver la pantalla? Ahí mejoró. Bueno, paciencia entonces con la tecnología hoy. Ok, vamos a retomar desde aquí por si alguna parte no se llegó a entender. La única conexión que le quedó al ser humano con Dios fue su conciencia. A través de esta, Dios pudo ir recuperando a la humanidad a su lado, evitando que Satanás lo tomara todo. Otros factores que ayudaron también fueron los principios universales. Estos no podían ser alterados por Satanás, manteniendo intacto su ideal, a pesar de que el hombre había caído. Y por otro lado, también como dicen las enseñanzas del Poncherón, los ángeles buenos aportaron en influir en los pensamientos humanos. Finalmente, la creación,
todas las cosas, estaba del lado de Dios todavía, y Satanás no pudo alterarla demasiado, aunque generó daños. En las enseñanzas del Poncherón se menciona que los ángeles guiaron la historia de la restauración para que el ser humano se dé cuenta de su identidad como hijo o hija de Dios. Ayudaron en la providencia de la restauración, así como guiaron a Abraham a salir de la tierra de Ur de los Caldeos, a José a mantenerse firme ante la esposa de Potifar, que era oficial del rey, para no caer en la tentación sexual, o a Moisés cuando fue llamado para que regrese a Egipto y rescatara a su pueblo. Aún así, Satanás influyó y mucho en el ser humano. Influye para que el ser humano utilice su propia naturaleza, los propios deseos, pero para mantenerlo ciego y alejado del ideal original. En la historia, excepto Jesús y los padres verdaderos, las personas con autoridad política, religiosa y de otras índoles terminaban siendo influenciadas por la naturaleza caída y el pensamiento de Satanás para que el ser humano no despertara la conciencia y la identidad original como un hijo o hija de Dios. Después de la crucifixión, fortaleció su autoridad y libre poder para seguir infectando a la humanidad y al mundo con su naturaleza resentida. Satán dominó el campo del intelecto, la voluntad y sobre todo la emoción del ser humano. El deseo es la médula de la emoción y allí fue donde más influyó. Los que pudieron vibrar en sintonía con la voluntad y providencia de Dios fueron aquellos que pudieron estar fuertes escuchando más la voz de su conciencia y los dones del espíritu que las influyentes voces seculares activando el deseo prematuro y licencioso. ¿Cómo vamos, Emanuel? ¿Se puede escuchar bien? Excelente. Ok, gracias. Entonces, aquí sí me gustaría meterme basado en esa introducción en qué fue lo que mantiene al hombre o qué es lo que mantiene al hombre esclavo de la cultura, de la influencia y el deseo de Satanás. Y es importante llevar que todo lo que hemos compartido, tanto de las palabras del Padre como esta introducción basado en cómo Satanás ha trabajado en la historia, en nuestros tiempos actuales. Una de las cosas que mantiene al hombre esclavo de esa cultura o de esa influencia es la ignorancia, la incredulidad y la rebelión a los principios y valores universales. Está cargado de falsos conocimientos que se fueron transmitiendo de generación a generación e imponiéndose en la cultura como verdades. Siempre decimos que algo común no siempre es normal desde el punto de vista del principio. Y ahora lo vamos a traer a nuestra comunidad también, porque siempre tenemos que seguir ajustando nuestra manera de vivir de acuerdo al principio. Que muchos fumen no significa que es una conducta normal, es totalmente perjudicial para la salud. Que nos refiramos a los órganos sexuales o a la madre, que son lo más sagrado que hay para insultar, agredir o descargar nuestra ira, es algo común en todas las personas, pero no es normal a la naturaleza del principio. Es obvio que todavía sigue siendo una influencia de un mundo espiritual bajo. Y acá sí me detengo un minutito porque a veces sin darnos cuenta, y reconozco que me pasa, todavía expresamos muchas veces palabras que están muy fuera de la cultura de Dios. El Padre verdadero nos enseñó mucho tiempo que lo más sagrado que Él creó fueron los órganos sexuales. Sin embargo, el 99% de los insultos o las agresiones tienen que ver con los órganos sexuales. Si seguimos utilizando esta manera de desmerecer o de agredir o de entrar en ira y hacemos referencia
a los órganos sexuales, nosotros mismos, como hijos e hijas de Dios, los seguimos degradando. Si bien estamos entendiendo más profundamente el valor de la sexualidad, a veces sin darnos cuenta, a través de la lengua, a través de la palabra, los volvemos a profanar. Entonces, aunque no nos damos cuenta, vamos filtrando la cultura de Satanás, la vamos filtrando también en nuestra mente, en nuestra familia, en nuestra comunidad. Entonces, por eso también es importante que en un servicio dominical, porque a veces no tenemos mucho tiempo de reflexionar, excepto en un junduqué o en alguna que otra actividad como la vigilia, pero es importante que en un servicio dominical volvamos a recapacitar, a reflexionar sobre este punto. Tratemos de evitar profanar los órganos sexuales a través de la palabra. Porque si nosotros, entendiendo el principio, lo seguimos haciendo, ¿cuánto más el mundo secular lo seguirá haciendo? Que consumamos canciones con mensajes e imágenes promiscuas es común, pero no es normal desde la óptica del principio. Claramente quedaron secuelas de Satanás en la humanidad que sigue sembrando la naturaleza caída, influyendo con la cultura secular e impidiendo que la cultura y los valores de Dios se sigan expandiendo. Otro punto también hace que muchas veces quedemos pegados a la influencia y cultura del mal, es todo lo que está relacionado al adulterio y las relaciones sexuales. Pero no solamente físicas, tienen muchas veces que ver lo psíquico, lo emocional, fuera del camino del principio y la bendición, por no respetar el orden y los pasos del amor. Y recién hablábamos del vocabulario, pero miren qué interesante. No es normal desde el punto de vista del principio que adolescentes tengan experiencias sexuales antes del matrimonio. Como tampoco es normal que tengan citas amorosas a temprana edad. ¿Será que nosotros las estamos ya naturalizando? ¿Le estamos dando esa normalidad? Aunque es común, todas estas cosas dan dolor al corazón de Dios. Si a un papá o a una mamá le causa dolor, ¿se imaginan cuánto dolor le puede causar a Dios y a los padres verdaderos? El deseo de Dios, como se explica en los principios de la creación, es que el ser humano llegue al matrimonio con su mente, su corazón y su cuerpo virgen para ser llenados con el amor de Dios a través de su cónyuge, bajo la bendición de Dios. ¿Acaso nos olvidamos que la caída fue un acto de amor ilícito que tuvo que ver con profanar los órganos sexuales? El arcángel sedujo y violó a la hija de Dios y luego violó al hijo. Es un tema serio que no podemos permitir que sea normal. Entonces, aunque muchas veces esta temática sea algo frecuente y que lo vemos repetirse a todo nuestro alrededor, nosotros no lo podemos normalizar, no lo podemos tomar como una conducta natural. Entonces, tanto como adultos, como matrimonios, y también como jóvenes, adolescentes creciendo hacia la bendición, todos tenemos que entender que aquello que se relaciona con los órganos sexuales fuera del ámbito de la bendición y el matrimonio causan muchísimo dolor al corazón de Dios y al corazón de los padres verdaderos, al corazón de cualquier papá o cualquier mamá. Entonces, como comunidad sagrada de Hanul Pumonim, no debemos normalizar estas cosas. Quiero contarles algo muy personal, una experiencia que teníamos, o que yo tenía, perdón, con lo que se denominaban los cassettes. ¿Se acuerdan los cassettes? Estos que se ponían con la cinta.
algunos ni lo conocieron aún cuando nacieron. Pero estos cassettes venían virgen para grabar. Y uno de mis hobbies en la adolescencia era encontrar canciones en la radio que me gustaban y grabarlas en el cassette. No era fácil, había que estar justo en el momento cuando aparezca la canción, ahí cuando empieza la canción, apretar los botones del grabador y grabar la canción. Me encantaba hacer mi propio compilado, pero si la cinta ya estaba usada con otras grabaciones, la calidad del sonido bajaba. Por eso, una de mis alegrías era comprar el cassette virgen. Si bien es una analogía muy sencilla, a veces este tipo de guía puede ser dura en el momento y generar cierto juicio. Recuerdo en uno de los últimos sermones, creo que fue el que dio Cesario, cuando fue muy contundente sus palabras respecto a la abstinencia. Obviamente que siempre este tema nos causa como un poco de incomodidad, pero la única motivación es advertir y mantenernos atentos, que el plato fuerte de Satanás para estar alejados de Dios es involucrarnos en relaciones psíquicas, emocionales y físicas de tipo sexual. Incluso hay matrimonios que se rompen por este tipo de relacionamiento, que a veces no tienen que ver con algo físico, a veces se generan en la psiquis, en la mente, a veces llegan al corazón y después terminan en relaciones físicas. Entonces muchos jóvenes abandonan el camino hacia la bendición por esta situación. Y mucha segunda generación pierde su identidad por esta situación. Por eso decía recién, tenemos que volver a mantenernos firmes en ciertos pilares de nuestra cultura, para no caer en la influencia del mal, para no hacer que grietas permitan que se filtre la cultura de Satanás a nuestras familias, a nuestra comunidad. Otro punto es la incapacidad de dar y vivir por el bien de los demás, el egoísmo, y aferrarnos demasiado a las posesiones materiales. Apostamos al futuro en nuestra vida física antes que a nuestro futuro en el bienestar espiritual. Esto es lo que Jesús decía, con acumular tesoros en la tierra antes que en el cielo. Y también hablábamos de que dar no es solo dar cosas materiales. Ser altruista no es solamente dar cosas materiales, porque hay mucha gente que no tiene cosas materiales. El que no tiene cosas materiales entonces es un egoísta. No. A veces no poder tener cosas materiales para dar no significa que uno no pueda dar de otra manera. Se puede dar tiempo dedicado a la providencia de Dios. Se puede dar el talento. Se puede dar una mano en alguna obra o en alguna acción que beneficie la providencia de Dios. Pero es la verdad que muchas veces perdemos tiempo en experiencias efímeras, seculares, y ese tiempo precioso que lo podríamos dar altruistamente, lo guardamos para nosotros mismos. Otro tema importante es la ausencia de identidad como hijos e hijas de Dios, esa inmadurez que nos lleva a impedir desarrollar la personalidad única. Todo el potencial que tenemos, el talento, muchas veces quedan frustrados por no avanzar en la parte de la personalidad. A veces el no descubrir nuestra personalidad original nos impide florecer y desarrollar todo nuestro talento. Es importante mantener dentro del camino del curso fórmula, de todo lo que es la vida del curso fórmula, no solamente en la parte de joven, sino también hoy yendo por el curso fórmula como mesías tribales. Es la base para encontrar ese camino. No debemos pensar que el curso es perder el tiempo. En esos años nos descubrimos como hijas e hijos de Dios y de allí se puede hacer muchas cosas. Sin crear o desarrollar nuestra personalidad original, nunca vamos a ser nosotros mismos. Por lo tanto, nunca vamos a poder expresar el talento de la manera más auténtica. Y un punto más, y esto sí lo quiero conectar con un audio que vamos a ver, un pequeño video que vamos a ver,
el tema de las adicciones como sustitutas del amor verdadero. Esto es otra influencia que nos conecta con Satanás y no nos permite ir a Dios. Recurrir, por ejemplo, al placer sexual efímero, a la riqueza, a las drogas, a los ídolos, a las cosas materiales, a los consumos excesivos. Todas estas cosas nos pueden cegar del camino hacia Dios. Solo tratan de llenar vacíos o esquivar el camino del amor verdadero. Debemos entender que antes que amor verdadero está el sacrificio verdadero. Por eso muchas veces no lo podemos alcanzar al amor verdadero, porque uno de los pasos para lograrlo es sacrificarnos un poco. Pero como muchas veces elegimos el camino de la comodidad, no estamos tan acostumbrados al sacrificio. Pero el sacrificio verdadero permite que estemos unidos y cerca de Dios. Un terreno donde Satanás no entra. A Satanás no le gusta el sacrificio. No le gusta abnegarse para los demás. Entonces, cuando nosotros lo hacemos, creamos la tierra fértil para que podamos empezar a experimentar el amor verdadero. En nosotros mismos, en nuestra relación con Dios, hacia nuestros hermanos y hermanas, hacia nuestra familia, hacia nuestros padres, hacia nuestros maestros, hacia los semejantes, hacia nuestro cónyuge, hacia nuestros hijos. Hasta la gente del mundo secular, incluso artistas famosos, se dan cuenta de la influencia de Satanás. Es increíble que artistas del mundo secular estén transmitiendo el mensaje que nosotros deberíamos transmitir. Ellos no tienen miedo de hablar de Dios y de Satanás. Incluso quizás algunos de los que estamos aquí pensamos, uy, pero está hablando de Satanás, eso ya pasó. Pero incluso hasta en el mundo secular, hoy se dan cuenta qué es Satanás. Y por eso quería que veamos este video. Creo que es público, es para todo público, pero bueno, si hay niños y los papás prefieren que no lo vean, mejor que no lo vean. Pero es una canción que habla claramente de cómo muchas veces aún nos damos cuenta de que estamos bailando con el diablo. Y esta es una canción que interpreta Demi Lovato, es una artista de la actualidad, y que menciona en esa canción, por eso también está la letra, cómo se da cuenta lo que significa estar tan pegadito al diablo, pero aún así seguirle su gusto. Así que vamos a ver este video si Juan Olivari lo puede poner. Bueno, espero que hayan podido conectarlo con las palabras de hoy. Todavía no hemos terminado, un poquito más. Pero esta artista pasó por esta situación. Ella está describiendo lo que pasó. O sea, más allá de que estuvo varias veces al límite de la sobredosis por su adicción a las drogas, ella lo que transmite en esta canción es no solamente su infierno, sino también lo que significaba para ella estar jugando con el enemigo, jugando con el diablo. Y en un momento expresa, ¿no?, su grito, Dios, perdóname. El mundo secular, la gente en el mundo secular, se da cuenta de esto. Sabe qué significa ir por esta línea peligrosa, como en la posición intermedia entre Dios y Satán. Sabe que muchas veces jugar con el diablo termina siendo muy peligroso y a veces no se puede salir. Entonces, conectado también un poco a este corazón del Padre, de mantenernos unidos a buscar su liberación y la propia también, la nuestra, estar conscientes de que el principio nos marca un camino y que tenemos que ir por el camino del medio, ¿no? Por el medio del principio, no tanto por la cornisa, no tanto por
porque nos creemos héroes o nos creemos fuertes, a veces ir por el borde del precipicio porque nos podemos caer. Voy a terminar compartiendo la pantalla y cerrar el servicio de hoy. No sé dónde estaría, acá. Creo que esto no es. Sí. Entonces, ¿se puede ver la pantalla ya? Después de esta experiencia, entonces, que nos conecta un poco cómo la gente del mundo se está dando cuenta de esto, la pregunta final es cómo podemos arraigar y expandir la cultura del corazón de Hanul Pumonin en nuestra vida. Y en conclusiones, dejando en claro la verdad, nosotros tenemos la verdad. Si bien el principio divino a veces es muy religioso y nos cuesta transmitirlo, pero quien lo entendemos y nos damos cuenta de la esencia, nos marca el camino para poder ir a Dios. Y es muy claro. Cada uno de sus capítulos son muy claros. Ahora que estoy compartiendo de nuevo y estoy tratando de ir más en detalle sobre las cuestiones del conectándolas con los padres verdaderos, la bendición, y tengo que preparar el PowerPoint y eso, más y más me doy cuenta que si nosotros no transmitimos el principio, la gente no se va a dar cuenta de cuál es el camino que hay que ir. Y va a estar siempre en esta posición límite y no va a poder identificarse o no va a poder identificar la luz. Practicando la tradición de los padres verdaderos es una disciplina de vida que la tenemos que incorporar justamente como un hábito a la tradición. Así como tenemos otros hábitos en la vida, tenemos que tomar la tradición como un hábito, una disciplina de vida. Cuando creando una esfera de amor verdadero a través del curso Fórmula, como recién dijimos, la bendición y el mesianismo tribal, esos como son nuestros parámetros. Si nos salimos de esos parámetros, siendo joven, ya formando familia y hoy en el camino de restaurar nuestra tribu, entonces nos podemos perder. Por ahora tenemos que ir por ese camino. Eso no significa que no desarrollemos economía, que no desarrollemos los talentos, que no seamos profesionales, que no brillemos en otro aspecto, pero siempre dentro de este marco, evitando que la influencia de Satanás entre en nuestros ambientes de convivencia, teniendo control, repudiando estos estímulos seculares que muchas veces empiezan a normalizar nuestro estilo de vida y no es más que volver a sembrar o a volver a expandir las semillas de la naturaleza caída y de la influencia de Satanás. Utilizando el tiempo libre para contribuir en los demás, haciendo algo por alguien, aunque sea por una persona, como el Padre nos enseña. Ofreciendo nuestro talento para la providencia de Dios incondicionalmente. Recordemos que si damos 10, Dios nos dará 100, pero muchas veces nos damos ese 10 con la actitud correcta. Y finalmente, dictando nuestro corazón o dedicando nuestro corazón a la devoción de la oración y la comunicación con Dios. Entonces, de esta manera, la reflexión de esta mañana es estar atentos, porque mientras nosotros podemos liberarnos de la influencia del mal, también le damos terreno para que Dios se expanda y que los padres verdaderos se expandan. Ellos dependen de nosotros. Si Adán y Eva pudieron poner en cautiverio a Dios y le dieron vía libre a Satanás, nosotros también podemos poner en cautiverio a Dios, en nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestra nación. Y también le podemos dar vía libre a que Satanás siga expandiendo su cultura. Entonces depende de nosotros. Realmente Dios echó las raíces de su ideal en el ser humano. Y hasta que el ser humano no lo libere, Dios no va a poder estar feliz. Por eso el Padre verdadero dedicó toda su vida para hacerlo feliz a Dios, para liberarlo. Así que tratemos de reflexionar sobre esto y avancemos en el día de hoy, que tenemos muchas cosas. Así que muchísimas gracias por su atención.